pantalla el texto, Romanos capítulo 8, versículo 31. Hay una pregunta que vamos a hacernosla todos. A ver, todos hagámonos esa pregunta. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Bueno, pueden sentarse, por favor, hermanos. Si yo pregunto esta mañana, ¿quién de los que estamos aquí presentes no tiene algo con qué luchar? Si alguien está exento de una batalla diaria, si hay alguien que no tiene una batalla o un motivo por qué luchar, pues prácticamente lo declaro superhombre, supermujer, y lo felicito. Pero si cada uno de nosotros hace un examen introspectivo, o sea, conciencia hacia adentro, seguramente que todos, sin excepción, tenemos una lucha en nuestra vida. Y el título que le quiero dar a esta reflexión de la palabra del Señor es así: las luchas del cristiano. Mencionarlas, claro está, para que cada uno identifique con cuál de esas 12 o 13 batallas con las que nosotros los cristianos todos los días tenemos que enfrentar. Pero también quiero decirles que nuestras luchas, nuestras batallas no son simplemente algo de lo que no podemos nosotros prescindir, sino que muchas de esas batallas son el resultado de nuestros errores, de nuestros desaciertos, de nuestras malas elecciones, y que de alguna manera tenemos que pagar consecuencias. Pero también le tengo la noticia. Ahí está la respuesta a esa pregunta. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Ahora hay que aclarar que cuando una persona ignora, desconoce lo que Dios puede hacer y lo hace a través de su palabra, pues la persona es lo más normal que tenga una lucha por la supervivencia. La gente lastimosamente se malacostumbró, y el príncipe de este siglo le hace creer a la gente que eso es normal, que de eso no se puede librar, que ese es el signo de su vida. Y la persona simplemente sufre y todos los días enfrenta su lucha, su batalla, sin tener ninguna esperanza.
Pero en el ámbito de Dios, en el ámbito de la iglesia, dentro del pueblo del Señor, la cosa es distinta. Porque Dios, cuando nos llamó a través del Evangelio a caminar con Él, el Señor nos quiso librar de esas luchas, de esas batallas, para que nosotros en su camino disfrutemos la vida. Y si tenemos que luchar porque todavía estamos en esta carne, todavía pertenecemos a el mundo de los que nacen, crecen, se reproducen y mueren, no podemos de ninguna manera eludir esa lucha. Pero sí les puedo garantizar que con la ayuda de Dios podremos sobrellevar esa batalla, esa lucha, y en la mayoría de los casos la podemos vencer. De tal manera que se cumple la promesa del Señor. Y vamos a mirar entonces las luchas, las batallas más comunes que los cristianos debemos enfrentar, pero también la solución a esas luchas, a esas batallas. Bueno, la primera, nosotros no podemos prescindir, y lo estamos escuchando esta mañana en el devocional, de que potencialmente nosotros podemos faltar contra Dios. O sea, literalmente pecar. Es una lucha diaria contra el pecado. Y es que el pecado es algo que lo lleva interno todo ser humano. El hombre no es responsable, digámoslo entre comillas, de haber heredado esa tendencia a pecar. Porque recordemos que nosotros en el ADN vivimos de la primera pareja la herencia del pecado. La Biblia dice, por cuanto el pecado entró por un hombre, Romanos 5:12, y por el pecado la muerte, luego la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Entonces, es una lucha permanente que nosotros enfrentamos. Pero le tengo la noticia. Y es que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Al que no conoció pecado, Jesús lo hizo pecado. ¿Para qué? Para que nosotros, los que estamos aquí, seamos hechos justicia de Dios en Él. Hay una máxima que dice, el hombre no se hace pecador porque peca. Oiga esto. Y el silogismo dice,
o sea, la contraparte, sino que el hombre peca porque es pecador. Y quiero descifrarles esto. Hermano, nosotros por medio de la sangre de Cristo y a través de la redención y el conocimiento que ahora poseemos de Dios, y no se nos olviden dos cosas importantísimas que Dios hizo para controlar y para perdonar nuestros pecados. La primera cosa que Dios hizo fue mandar a su Hijo al mundo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Y en qué momento se cumplió ese proyecto de Dios? En la cruz. Allá Él estaba matando todas nuestras enemistades. Allá Él estaba clavando todo ese sumario que había en contra de nosotros. Y hubo otra cosa que Dios hizo, y ya es un hecho, para perdonar nuestros pecados. Y lo hizo en el momento en que usted y yo, en obediencia a lo que Dios dice en su palabra, fuimos sepultados en las aguas del bautismo para perdón de pecados, y se invocó ese único nombre en el cual hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado al hombre en el cual podemos ser salvos. Y ese nombre se llama Jesús. Alabanzas. Hermano, también hay una lucha que algunos, puede ser que no todos, pero algunos luchan y tienen que enfrentar el rechazo. Hermano, cuando nosotros decidimos seguir a Jesús, tomamos la cruz y nos negamos a nosotros mismos. Entonces, muchos de nosotros tuvimos que enfrentar el vituperio, el rechazo. Y como dijo Jesús, el peor enemigo del hombre son los de su propia casa. ¿A cuántos de los que estamos aquí presentes, nuestra propia familia nos dio la espalda? Y aún todavía usted experimenta que no se siente cómodo cuando está entre su familia y entre sus allegados más cercanos, porque ya usted no pertenece a ese mundo, usted no cabe ahí, porque usted le pertenece a Dios. Y si a Dios, si al Hijo de Dios, a Cristo, lo rechazaron, pues cuánto más el mundo también nos rechaza a nosotros. Y aún hasta dice la Biblia, ay, cuando de vosotros hablen y digan bien. Porque, hermano,
Eso quiere decir tomar la cruz. Experimentar el oprobio, el rechazo y el vituperio. Pero no importa. El Señor dice que el que no dejare casa, padre, madre e hijos, mujer, por causa de mí, recibirá en este mundo presente la bendición de Dios y en el mundo futuro la vida eterna. No te preocupes de ninguna manera, hermano, si aún tu propia familia o tus allegados o las personas más cercanas te rechazan, porque habrá una recompensa. Bienaventurados aquellos a quienes por causa de mi nombre os vituperaren y os dijeren toda clase de mal contra ellos mintiendo, porque viene la recompensa de la entrada sin ninguna dificultad al reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, los que sufren por causa de mi nombre, porque ellos, aleluya, serán consolados. Bendito sea el nombre admirable de Jesús. Tenemos otra lucha, la duda y la incertidumbre. Hermano, hay momentos en la vida en que nosotros experimentamos una enfermedad. De hecho, hay creyentes que hace años están reducidos en una cama. Están discapacitados. También experimentamos una economía difícil porque o lo despidieron del empleo o el sueldo que ganan no es suficiente para suplir todas las necesidades de esta vida presente, o porque simplemente no estamos administrando correctamente la bendición económica que Dios nos da, y entonces disipamos esa bendición en cosas superfluas, en cosas suntuarias, en cosas innecesarias, y nos dejamos convencer muy fácilmente por el comercio y por la facilidad de pago. Entonces, eso trae dificultades. No se pueden suplir muchas de las necesidades básicas. Pero también podemos nosotros estar siendo atacados por la duda. Eso posiblemente ha traído como consecuencia en nosotros la debilitación de la fe. Y aún hasta ponemos en duda la existencia de Dios. Hay cuantos hasta en ese momento difícil de su vida como que se enojan contra Dios. Y entonces dicen, si Dios hubiese estado ahí, no me hubiera enfermado. Si Dios hubiese estado ahí, no me hubiesen despedido del empleo. Si Dios estuviera ahí, no me faltaría nada en la alacena de la casa. Pero hermanos, Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Dice la palabra del Señor, joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado ni descendencia suya que mendigue pan.
Hermano, cuando nosotros somos personas fieles a Dios y estamos siempre dependiendo de Dios, Dios nunca nos llevará a un caso tan extremo que tengamos que murmurar y dudar de su existencia, porque ahí, en esos momentos más difíciles de tu vida, si tú clamas a Dios, allí Dios estará presente. Aleluya. No voy a hablar mucho ahora de la tentación porque ya recibimos una muy buena enseñanza ahora de la tentación. Pero sí voy a hablar algo de lo que no podemos nosotros de ninguna manera huir o prescindir. Y es de la prueba. Parece que ambas cosas están ahí como ligadas. Y quiero decirles que la tentación viene del diablo, pero la prueba viene de Dios. Y la Biblia dice, vamos a mirarlo por acá, en Santiago 1, versículos 12 y 13. Santiago capítulo 1, versículos 12 y 13. Bienaventurado el varón que soporta la tentación. Y entonces después del punto y coma viene algo que posiblemente es inherente. Y dice, porque cuando haya resistido la prueba, oiga, cuando haya resistido, el asunto no es que llegó la prueba y la prueba me sacó de la iglesia. No, señor. Cuando haya resistido la prueba, ¿qué viene después? Recibiremos la corona de vida que Dios ha preparado o prometido a los que le aman. Si usted analiza los personajes más destacados de la Biblia, especialmente los del Nuevo Testamento, usted notará que todos ellos tuvieron que ser probados. Y muchos de ellos tuvieron que pasar inclusive por la prueba más grande, como fue morir como mártires por causa del testimonio de Jesús. Y sin embargo, a pesar de esa persecución física contra su propia vida, ellos nunca renegaron contra Dios, sino que por el contrario, ellos se aferraron más a Dios, porque eran hombres de una fe a toda prueba. Y vamos a otro texto. Ahí cerquita, Hebreos 2:18. En Hebreos 2:18, hablando ya de la tentación, pues cuanto él mismo, hablando de Jesús, padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Hermano, cuando venga una de estas dos cosas, sea la tentación, que ya sabemos que viene del diablo y también es el producto de nuestras pasiones. Nosotros somos atraídos y seducidos por nuestras propias pasiones. Y si llega ese momento de seducción y creemos que estamos al borde de caer, acordémonos en ese momento de esto, que Él padeció siendo tentado y que es poderoso para socorrer a los que son tentados. Pero también cuando venga la prueba, acordémonos
que la prueba viene de parte de Dios y que el propósito no es buscar nuestra destrucción, nuestro aniquilamiento. No, la prueba viene para fortalecer. Aleluya. Para impregnar en ese creyente un carácter fuerte y para transmitirnos valor, valentía, poder y confianza, que en ese momento no estamos solos, con nosotros está el Señor. Alabanzas a su nombre. Otros posiblemente tienen que estar permanentemente luchando contra la ansiedad y el estrés. Hay muchas vías por las cuales viene ansiedad y estrés a la gente. Pero yo, entre otras, creo que la ansiedad y el estrés viene por impaciencia, por la presión social, por la presión familiar, por la presión económica o un problema en desarrollo. Y hermanos, la mayor cantidad de enfermedades modernas tienen una vía y son las profundas preocupaciones de la gente. La gente anda enloquecida. Vea, la profesión más lucrativa o una de las profesiones más lucrativas de este tiempo es la psicología o la psiquiatría, porque ya los consultorios y las clínicas de tratamiento de enfermedades mentales están llenas de pacientes, de enfermos mentales. Hermano, hoy día el mundo está loco, loco, loco. Unos sufren de esquizofrenia, otros sufren de autismo, otros sufren de bipolaridad, otros sufren de trastornos del sueño, otros viven sufriendo como consecuencia de sus malas elecciones. Tuvieron un matrimonio que terminó o que tuvo muy mal fin y entonces para recuperarse de esa mala experiencia, hermano, eso requiere muchas veces de un tratamiento o de una ayuda profesional. Pero quiero decirte, hermano, que nosotros, si de pronto alguien en cualquier momento o permanentemente ha venido sufriendo de estrés o de ansiedad, yo quiero decirte en esta mañana que la palabra del Señor dice: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Y la Biblia también dice: por nada estéis afanosos, por nada estéis ansiosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios a través de Jesucristo. Hermano, la mejor cura para el estrés y para la ansiedad es refugiarse
meterse íntimamente con el Señor, derramar su alma, quebrantar su espíritu, arrodillar todo su cuerpo, no solamente las piernas, sino también arrodillar su personalidad, su carácter, humillar ese egoísmo que cada uno posee y ponerlo en las manos de Dios para que sea Dios el que te ayude, el que te levante y el que te cure. Hay una canción que dice, confía en Dios y Él hará y te dará la respuesta. Hermano, cuando yo confío en el Señor, siempre salgo victorioso. Se lo aseguro. Si usted confía todavía en Dios, por cualquiera de esos motivos que hasta ahora venimos mencionando, el Señor te dará la respuesta. Yo creo que todos los que hay conmigo aquí en este lugar, en esta mañana, hemos venido en busca de esa respuesta. Y si tú has venido con fe y añádale lo otro, queriendo asumir un compromiso o tomar una decisión de seguirle a Él, seguro que el Señor te va a dar esa respuesta. Cuando alguien necesitado, enfermo del alma, del cuerpo o cualquier otra necesidad, se acercó a Jesús y Jesús le dio la respuesta o lo sanó, el Señor le dijo, vete y no peques más. Porque si tú recibes esa respuesta, como los 10 leprosos, a quienes el Señor limpió, pero solamente uno vino y le siguió, y los otros 9 se fueron a la parranda, se fueron al carnaval, y no siguieron más a Cristo, hermanos, simplemente fueron usuarios de Jesús. Pero los usuarios de Jesús no se van a salvar. Solamente se van a salvar los que sigan a Jesús indefinidamente, incondicionalmente, movidos más que por un deseo pasajero o por un interés personal, más bien movidos por una revelación interna que la palabra de Dios les mostró que necesitan también la salvación para sus vidas. Alabanzas a su nombre sea la gloria. Aleluya. Otros tienen que luchar por algo que se llama poca sociabilidad. Ustedes ven que en la iglesia hay gente, y perdónenme en esta expresión peyorativa, Jesús es cosumbosolos. Ve, hay gente que pasa por la iglesia, viene a culto, se va del culto, y uno nunca termina por saber, ¿será o no será cristiano? Y hermano, eso es un problema tremendo. ¿Sabe por qué? Porque esa persona no tiene identidad, no tiene sentido de pertenencia. Y a esos que no tienen sentido de pertenencia y no tienen identidad de cristiano, es a los que el diablo con mucha facilidad los vuelve a tomar en sus garras, los destruye,
finalmente lo saca de la iglesia. Entonces, hermano, eso de poca sociabilidad hace que nos sintamos solos, faltos de apoyo de los hermanos en la fe. Porque se enferman y quién sabe que se enfermaron para orar por ellos. Si tienen una dificultad, quién sabe qué dificultad tienen para darles con un consejo. Si vienen y van, aparecen y desaparecen. Yo los llamaría creyentes fantasmas. El propósito de Dios es al traerte a su iglesia es que te quedes en ella, que te identifiques con ella, que tengas sociabilidad con ella. Y aquí una crítica constructiva. Hermanos, por favor, ¿qué quita que al asistente, al simpatizante y al amigo le demos una sonrisa? Que le demos un saludo cordial, amable. Lo cortés no quita lo valiente. Hermano, sáquese ese cuento de que como usted es santo, usted no se va a contaminar con lo que no es santo. Y solo saludo a los santos. Sácate esa idea egoísta y maligna de tu corazón. Como dice la canción, al que viene de lejos dale amor, al que viene de cerca dale amor. No importa el color de la piel. Solo ama a tu hermano y haz el bien. A todos, sin excepción. A todos Cristo los ha recibido. ¿Y cómo vamos a nosotros considerar inmundo lo que Cristo limpió? Todos, sin excepción. Así sea el habitante de calle, mientras no venga a sabotear el culto, hay que recibirlo, hay que saludarlo, hay que darle la bienvenida. Y hay algo también con lo que muchos cristianos todavía siguen luchando: la falta de crecimiento espiritual. Mire, esta es ocasionada por el poco interés de orar. Oiga esto, por el poco interés de servir a Dios, o por no poner en práctica las enseñanzas de la palabra de Dios. Y añádale otro: falta de compromiso con el Señor. Ahí es donde está diagnosticado los porqués algunos no crecen espiritualmente. Porque, hermano, esto es una lucha de todos los días. Por eso yo todos los días vengo a culto. Y siendo aún el pastor, hermano, yo creo que yo necesito oír la palabra de Dios el martes de alguna hermana que Dios la usa. Necesito escuchar el mensaje de un hermano diácono o un hermano laico de la iglesia que Dios lo usa. Necesito escuchar al joven el sábado, porque a los jóvenes también Dios los usa. Y cuando hay culto de semillitas para Cristo, esa niña o ese niño que está aquí hablando por boca de Dios, también necesito esa palabra. Hermano, sáquese
eso, esa tradición, esa costumbre. Hermano, yo voy a culto solamente el domingo. O algunos, yo solamente voy a culto el jueves porque es enseñanza. Bueno, está muy bien. Y el domingo. Pero yo, ¿qué tengo que aprenderle de esas mujeres? Escuche. Yo, ¿qué tengo que aprenderle a esos muchachos que todavía son inexpertos? Escuche. Hermano, oirá el sabio y aumentará el saber. Amén. Oye a los sabios y sabio serás. Si quieres crecer en tu vida espiritual, aprovecha todas las ocasiones que hayan para venir y congregarte y presentarte delante del Señor, porque al fin y al cabo el culto no es ni para el comité de las damas, ni para el comité de los jóvenes, ni para el comité de escuela dominical. El culto es exclusivamente para Dios. Y así como Dios está hoy y el jueves, Dios también está el domingo por la tarde. Dios está presente también el martes. Dios está presente el sábado. Mientras haya un pueblo con disposición de alabarlo, de glorificarlo y de exaltar su nombre, allí está Dios en medio de ellos. O si no, repase el Salmo 84, anhelo por la casa de Dios. Y usted se dará cuenta, hermano, que si usted quiere crecer espiritualmente, hermano, lea la palabra, ore a Dios, asista a los cultos, esté atento a las enseñanzas, haga todo lo que sea necesario. Llegará el momento en que usted no tendrá ni la salud ni la capacidad para poder venir, y allí sí añorará. ¿Cuántos que no aprovecharon todas estas oportunidades mientras tuvieron salud, cuando ya están enfermos, reducidos a una cama? A mí cuántos me han dicho, hermano, uy, qué bendición de los hermanos que están allá en culto y yo aquí reducido en esta cama. Ay, cuánto quisiera estar allá, pero ya no puedo. Bendito sea su santo nombre. Hermano, hay otra, y ya vamos adelantando para terminar. La influencia del mundo. Una de las luchas de algunos cristianos, no de todos, y es que todavía tienen a Egipto, que es tipo del mundo, aquí en su corazón. Les es muy difícil, hermano, dejar de practicar, dejar de tener amistades, de tener deseos, de ser influenciados, de ser, mejor dicho, de participar todavía de las cosas de este mundo. Amén. Hermano, esto sucede cuando nos atraen las cosas del mundo. Y esto influye negativamente en los cristianos, llevándolos a alejarse de Dios y de sus valores. Porque cuando yo me estoy enamorando mucho del mundo, poco a poco el mundo me va alejando de Dios. Y la dirección o el sentido tiene que ser a la inversa. Entre más me acerco
Dios y a las cosas de Dios, más me alejo de las cosas del mundo. Y la Biblia me dice, no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo, porque los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria del mundo no proceden del Padre, sino del mundo, y el mundo pasa y sus deseos, mas el que hace la voluntad de Dios, éste permanece para siempre. No le coquetees, no le coquetees al mundo. El mundo quiere atraparte. Las cosas que parecen aparentemente hermosas y atractivas del mundo parecen externamente muy bonitas, pero allá en el fondo están llenas de veneno mortal. Muchos lastimosamente perdieron la salvación porque se dejaron engolosinar, se dejaron atraer, se dejaron conquistar. Y hermano, analícelos cómo se encuentran hoy día. Derrotados, enredados, resentidos, frustrados. Hermano, es que el mundo no ha tratado bien a nadie. Satanás nunca trata bien a los presos. Por el contrario, los golpea, los patea, los reduce a un bocado de pan y finalmente los lleva a la muerte. Ahí viene otra cosa, hermano, que también muchas veces nos está afectando, y es la lucha por la santidad. La lucha por la santidad. La palabra santo quiere decir separado, seleccionado, dedicado para Dios. Y la palabra del Señor dice: seguir la paz y la santidad, sin la cual, vea, seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual, oiga, esto es grave, sin la cual nadie verá al Señor. Hermano, porque cuando uno deja de ser santo y se contamina con las prácticas, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, uno se contamina. Por eso Jehová le dijo allá en Horeb a Moisés: quita el calzado, porque el lugar que pisas santo es. Y ese quita el calzado también es un mensaje para nosotros. ¿Dónde va el calzado? En los pies. ¿Y para dónde se dirigen los pies? Los pies tienen aquí en la mente un centro de control. O sea que el asunto, no le echemos la culpa a los pies. Es que los pies me llevaron donde no tenía que ir. Pero es que tú tenías una mente que era como el centro de operaciones. Porque aquí en la mente, en la voluntad, en la conciencia, en el deseo, es donde está ese plan de vuelo. Nosotros no teníamos ningún plan de vuelo antes de conocer a Cristo. Nosotros íbamos de tumbo en tumbo, éramos ciegos, caíamos, nos levantábamos y volvíamos a caer.
y nunca terminábamos por levantarnos porque íbamos de caída en caída. Y era porque no teníamos un plan, pero ahora en Cristo nosotros sí tenemos un plan de vuelo. Nosotros sí tenemos, aleluya, ese Dios tan grande nos alineó con Él. Ese Dios tan grande nos muestra el camino. Ese Dios tan grande que todavía tiene misericordia. Y Él dice, tendré misericordia del que quisiere tener misericordia. ¿Y quién es ese por el cual el Señor tiene misericordia? Aquel que se humilla delante de Él. Porque el que se humilla será levantado, mas el que se ensalza será humillado. La Biblia dice que Dios aborrece a los soberbios, a los altivos, los mira de lejos, mientras que Él ama a los humildes, a los que reconocen su misericordia, a los que quieren andar bajo la sombra de sus alas, bajo la cobertura del poder del Espíritu Santo de Dios. A su nombre sea la gloria. Y también, hermano, algunos luchan y batallan con un matrimonio o familia en problemas. Parece inverosímil, increíble, que todavía, después de que tenemos una iglesia de casi 90 años de edad aquí en Colombia, todavía con tantas enseñanzas, tantos campamentos, tantas semanas de la familia, y yo no puedo concebir que a estas alturas de la vida hayan esposos que duerman uno en un cuarto y el otro en otro cuarto. Pero hasta ahí hemos llegado, hermano. Muchos dicen, aquí en este cuarto no cabemos dos. Aquí sobra uno. Y es increíble que a estas alturas de la vida, con todo el conocimiento que nosotros tenemos como padres, que todavía no nos interesemos por el buen comportamiento y la buena actitud de nuestros hijos. Hermano, que ellos se quieran perder ya es decisión de ellos. Que no quieran hacer lo correcto ya es decisión de ellos. Pero que no sea por ausencia suya. Que cuando usted necesitó corregirlos, nunca estuvo presente. No se interesó. Siempre el trabajo, las amistades, otras ocupaciones fueron más importantes. Hermano, en la vida de un padre o de una madre, ¿qué es más importante que nuestros propios hijos? Amén. O si no, porque usted toma esa decisión de traerlos al mundo, si era que no los iba a educar, si era que no se iba a preocupar por ellos. Recuerde, hermano, que nosotros tendremos que dar cuentas delante de Dios. Por lo que, como escuchábamos ayer en la conferencia del hermano Héctor, por lo que nosotros hacemos, como también somos responsables ante Dios por lo que dejemos de hacer. Y hay muchas cosas más, hermanos, que están
afectando y se están volviendo una lucha permanente de los cristianos. Pero no quiero embotarlos y no quiero darles todo, porque yo sé no sé cuántos años más voy a estar aquí. Yo creo que habrán más oportunidades. No se le puede echar toda la sal de una vez al ganado. Y cuando digo ganado, lo digo en buenos términos, porque ustedes sí somos en cierta forma ganados. Somos las ovejas del redil de Cristo. ¿Estamos o no de acuerdo? Entonces vamos a colocarnos de pies, por favor, hermanos. Y déjenme decirle esto último. La victoria la ganamos cualquiera que sea nuestra lucha, ¿sí o no? Claro que sí. Y la razón o las razones, primera razón, esta lucha, cualquiera que sea, la ganamos porque no estamos solos. Dios está con nosotros. A ver si alguien memorizó el versículo que leíamos para comenzar esta reflexión. ¿Qué dice Romanos? No, hebreo no, Romanos. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, dígalo usted, ¿quién contra nosotros? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Aleluya. Añádale ahí a la lista de los versículos, hermano de Edecom, Salmo 34, versículos 8 y 9. Salmo 34, versículos 8 y 9. ¿Qué dice? Ahí va a salir ya la pantalla. Salmos 34, 8. Gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Verso 9. Temed a Jehová, vosotros, sus santos, pues nada falta a los que le temen. A su nombre gloria. Y último versículo, 2 Corintios capítulo 10, versos 3 al 5. 2 Corintios capítulo 10, versículos 3 al 5. Todos vamos a empoderarnos de esta palabra. Vamos a decirlo todos. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Alabanzas a su nombre. Un aplauso fuerte para él. Aleluya, 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 aleluya.